Dios es fiel. Contrario a lo que el diablo nos quiere recordar todo el tiempo, créame, Dios es fiel. Amén. Dios es bueno y Dios es fiel. Les presento rapidito a mi familia. Si pueden poner por ahí el videíto y así lo pueden conocer. Hola, Dios les bendiga. Somos la familia Valdés, misioneros aquí en España. Plantamos esta iglesia Esperanza en octubre del año 2024, en la que hemos estado trabajando especialmente en el discipulado. Dios nos ha abierto puertas también en la fraternidad de Galicia para trabajar con las asambleas de Dios y ser de apoyo en el trabajo de toda la región. Para la gloria de Dios, la iglesia ha seguido creciendo, los ministerios se van consolidando y tendremos nuestro primer bautizo a finales del mes de mayo. Les agradecemos mucho su apoyo, como han estado caminando con nosotros todo este tiempo. Agradecemos mucho su apoyo en oraciones y su apoyo financiero. No pudiéramos hacer esto sin su ayuda. Aunque es hermoso poder ver el reino de Dios expandirse y las iglesias creciendo en España, todavía hay mucho campo por alcanzar en esta región. Nosotros mismos tenemos alrededor de nosotros a 30 y 40 minutos pueblos sin ningún tipo de iglesia evangélica. Así que les animamos a que sigamos cumpliendo la gran comisión, que podamos seguir plantando en estos lugares donde nadie ha escuchado del evangelio. Los bendecimos en el nombre del Señor, los amamos y le enviamos un abrazo. ¡Adiós! Ahí están, ahí están. Como decía el pastor Paul, mi nombre es Fran, ¿verdad? Y mi esposa Missy, y fuimos a España con nuestros 3 niños. Si aparece la foto por ahí, Abel de 8 años, Sara de 6 y Jacob de 3 años. Estamos allí desde el 2024, entonces nos fuimos con Jacob cuando tenía casi un año, cumplió el año allá. Entonces ya se imagina, una tropa bastante grande. Y de verdad que Dios ha sido fiel, y de verdad que cuando estaba sentado me regocijaba y le daba gracias a Dios, porque créanme, conozco a Pastor Paul ya hace varios años, muchos años, desde que empecé ya con esto de Mr. Bumper y todo, y ha sido una bendición. Y hablando antes de que todo esto fuera una realidad, y lo que Dios había puesto en su corazón, en la iglesia y todo el proceso, Dios ha sido fiel. ¿Sabe que Dios ha sido fiel, verdad que sí? Y es motivo de celebración, créanme que sí, porque es algo increíble. Y lo que ha sucedido en España, llegamos en mayo del 2024 y en octubre plantamos esta iglesia. Tuvimos nuestro primer bautismo ahora en mayo y ha sido una locura de parte de Dios. Y solo para poner las cosas un poco en contexto, no sé si usted se da cuenta, cuando va conduciendo aquí, van 2 cuadras, hay una iglesia, maneja 2 cuadras más, hay otra iglesia, maneja 3 o 4 cuadras, posiblemente hay 3 iglesias, una en cada esquina, ¿verdad que sí? Eso no sucede en España. En España pueden manejar y pasar pueblos completos sin encontrarse ni siquiera una iglesia. Y como decía el pastor, el área del norte, que es el área de Galicia, donde estamos, es el área menos evangelizada de toda España. Y toda España cuenta con menos del 1% del evangelio. Pero ¿cuántos saben que Dios está haciendo algo especial en este momento? ¿Verdad que sí? Y creemos en Dios por algo bonito, por algo increíble que Él está haciendo. Y lo único que tenemos es que ponernos a su disposición. Y Él se encarga del resto, amén. Aleluya. Cierre sus ojos conmigo 2 segundos y nos preparamos para entrar en la palabra del Señor. Padre, gracias. Gracias por tu presencia para con nosotros, Dios. Gracias porque tenemos la oportunidad de venir ante ti, Dios, derramar todas nuestras cargas delante de tus pies, Padre, y ser llenos de ti. Y no nos vamos de este lugar nunca sin algo dentro de nosotros, Padre. Tú eres fiel. Te venimos, Padre Santo, a entregar toda carga y toda situación, lo que sea que pueda obstaculizar, Padre, que podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Te pedimos que lo quiebres, que lo rompas y que lo quites de en medio, Dios. Y te entregamos toda nuestra atención para que tu palabra caiga en nuestros corazones por tu Espíritu Santo como tierra fértil, Dios, y que produzca mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si me acompañan en sus Biblias a 2 de Corintios 12 del 7 al 10. 2 de Corintios 12 del 7 al 10. Y lo busca ahí en su Biblia de papel, en su teléfono, en su iPad, donde sea que la tenga. 2 de Corintios 12, 7 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y repito, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Increíble. Créanme que el pastor estaba ministrando y él no sabía nada de lo que yo iba a predicar, pero parece que el Espíritu Santo quiere hacer algo especial hoy. Amén. Kintsugi, si pueden poner la imagen ahí en la pantalla, si aparece por ahí, kintsugi. Esta es una técnica en Japón, tiene muchísimos años y todavía se practica hoy en día, una técnica de arte, y consistía en que cuando una vasija se rompía, el artesano tomaba polvo de oro, lo mezclaba con pegamento y la reparaba. Lo interesante es que no escondían las grietas, sino que las grietas eran resaltadas. Y ahora esas grietas se convertían en lo más valioso de la pieza. Entonces la vasija no perdía valor por haberse quebrado, sino que ahora contaba una historia, y las grietas llenas de oro revelan que fue rota, pero que fue restaurada. ¿Me está siguiendo esta mañana? Así trabaja Dios con nosotros. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no está en el negocio de rechazar, Dios está en el negocio de restaurar. Amén. Nuestras grietas, nuestros dolores, nuestros fracasos, limitaciones, injusticias por las que pasamos a veces, no son el final del diseño. En las manos de Dios se llenan con el oro de su gracia, y las grietas que parecían que eran para arruinarnos ahora son donde más brilla su gloria. Le da gloria a Dios. Y de eso está hablando Pablo entonces a los corintios. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, tres cositas bien rapidito para dejar en su corazón, es propósito. Hay propósito en las pruebas, hay propósito en el dolor, hay propósito en el sufrimiento, hay propósito en estas situaciones que posiblemente no son las más placenteras, ¿verdad? Pero todavía allí hay propósito. Y Pablo dice que el aguijón era producido por un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Si yo le soy sincero, en todo el transcurso de mi vida y la manera en la que Dios ha trabajado conmigo, yo prefiero que Dios permita lo que sea que Él tenga que permitir para mantenerme dentro de su propósito, y no que me deje a la deriva para que me salga yo de su propósito. Yo prefiero que Él permita lo que sea que Él tenga que permitir para mantenerme en el centro de su voluntad, y no que responda a las oraciones que, verdad, a veces nosotros hacemos: líbrame Dios y sácame de esto porque no quiero más, y que eso posiblemente me saque de su propósito. Hay propósito en el sufrimiento, hay propósito en el dolor, y lo que tenemos que entender es que nuestras vidas tienen un doble propósito, y muchas veces caminamos como si solamente hubiera un propósito. Tenemos el primer propósito, que es para nosotros, nuestro diseño, ¿verdad que sí? Lo que nos conviene, lo que no nos conviene, nuestro propósito principal, como muchas veces le llamamos. Pero hay un segundo propósito, que es el propósito para otros. ¿Está usted consciente de ese propósito? De que hay cosas en su vida que son provocadas muchas veces no solamente para usted, sino para lo que usted puede hacer por otros, sino para el impacto que usted puede tener en otros. Entonces Dios permite el dolor para proteger a Pablo, dice la palabra. Usted puede seguir leyendo ahí unos versículos más adelante, del orgullo que podía destruirlo a él, propósito número uno, pero no solamente a eso, sino también a la causa de Cristo. Pablo era un hombre preparado, dice la palabra, a los pies de Gamaliel. El hombre tenía mucho más de que enorgullecerse, perdón. Tenía mucho de que tener orgullo, ¿verdad que sí? De hecho, Pedro decía que cuando escuchaba a Pablo hablar, a veces no entendía algunas cosas. O sea, el hombre estaba en otro nivel. Si había un hombre en esa época que estaba cerca de Dios, era Pablo, de seguro que sí. Sin embargo, parece que habían algunas cosillas ahí que tenían que ser trabajadas, no solamente para evitar su propia destrucción, sino la destrucción de la causa de Cristo. Entonces es un momento para preguntarse: ¿qué está permitiendo Dios en tu vida? Para protegerte a ti, pero para proteger el llamado que tiene Él contigo. ¿Qué está siendo provocado en tu vida con un propósito? ¿Se acuerda de Job? En la palabra del Señor, ¿verdad? Satanás golpea a Job, Job recibe un sinnúmero de pruebas. Pero si nos vamos al principio, lo interesante es que a veces se nos olvida
que Satanás no es quien va detrás de Job necesariamente al principio. Dios es quien le presenta a Job a Satanás. Si se lee la Biblia, dice: mira, tú has visto a mi siervo Job. ¿Usted quisiera que Dios mencionara su nombre y se lo pusiera enfrente a Satanás? Y un sinnúmero de cosas suceden en la vida de Job. Sin embargo, cuando vamos hacia el final, parece que a pesar de todo, a pesar de que Dios mismo dijo que él era un hombre correcto, todavía había unas cosas que trabajar, porque Dios le tiene que decir a Job: tú estabas ahí al principio del mundo cuando yo creé todo. Entonces, ¿qué está permitiendo Dios en nuestras vidas? Que a veces nosotros decimos: Padre, quítame esto, como que yo creo que tú hubieras hecho la cosa de manera diferente. Yo creo que si tú tomas este camino hubiera sido mejor. Yo creo como que se te pasó la mano. Yo soy dominicano, eso lo decimos mucho los dominicanos. Se te fue la mano, como que te pasaste. Dios establece el límite porque Él tiene un propósito. Y tienes que saber algo: si quieres tener ánimo esta mañana, la gran mayoría de situaciones incómodas en tu vida tienen toda fecha de caducidad, ¿lo sabemos? No son para que mueras, no son para siempre. Si algo podemos tener, si algún ánimo podemos encontrar, es que tienen fecha de caducidad. Entonces aquí el aguijón no era una señal de derrota espiritual, era una señal de cuidado divino. A veces Dios tiene que permitir cosas en nuestras vidas para cuidarnos, y aún más importante, para cuidar nuestro propósito en el avance de su reino. Como un padre amoroso que desarrolla el carácter de su hijo. Dice la palabra: a los que aman a Dios, todo obra para bien. Precioso eso, ¿verdad que sí? Es el versículo número 1 que utilizamos para hablar de victoria. Pero se nos olvida muchas veces seguir leyendo un poquito más adelante, porque dice: conforme a los que con su propósito son llamados. Dios tiene un propósito contigo. Dios no va a desperdiciar ninguna situación, por fea que sea en tu vida, porque Él tiene un propósito con ellas. Porque dice su palabra que todo, no solamente lo bueno, también lo malo, obra para bien. Todo obra para bien. Dice amén conmigo. Todo obra para bien. Tienes que entender algo: la única Biblia que mucha gente va a leer posiblemente va a ser su vida. Dice Pablo que nosotros somos como cartas leídas, cartas que Dios mismo escribió para que la gente la lea. Entonces tiene que saber que posiblemente usted invite gente a la iglesia, y quisiéramos, y lo ideal obviamente es que puedan venir. Y gloria a Dios por la gente que nos está visitando esta mañana. Pero muy posiblemente la única Biblia que mucha gente lea sea su vida, sea la manera en la que usted responde a ciertas situaciones, sea la manera en la que usted se vuelve loco y se queja y suelta, ¿verdad?, 2 Cristos Redentor y 2 cositas por ahí que no debiera soltar, o sea la manera en la que tiene paz en medio de la locura. Posiblemente la única iglesia que mucha gente visite sea la sala de su casa, sea donde usted se mueva, su entorno. ¿Qué estamos haciendo con esta influencia que Dios nos ha dado en la mano a nuestras vidas? Yo tengo algo muy claro, y cuando se habla de misiones muchas veces se comete el error de insinuar que este tipo de llamado es para todo el mundo, que irse para otro país y soltarlo todo, y verdad, es para todo el mundo. Y créame, no es para todo el mundo, y está bien, porque el cuerpo de Cristo está, verdad, lleno y hecho de muchas partes que tienen diferentes roles. Entonces posiblemente no sea llamado a dejarlo todo y a irte a otro país, y eso está bien. La pregunta es: ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Dios, aunque posiblemente eso no sea tu llamado? ¿Qué está poniendo Dios en tu corazón? Hay propósito en medio del dolor, amén. Lo segundo que tenemos que entender es que hay descanso. En Dios podemos encontrar descanso. Pedimos alivio, pero descansamos en la voluntad de Dios. Donde a veces cometemos el error es entender que cuando pedimos alivio, eso significa que Dios resuelva la situación y Dios traiga la solución, y que la traiga ya, ¿verdad que sí? Cuando pedimos alivio, eso no necesariamente significa solución, significa paz. Significa que podemos encontrar descanso a pesar de no ver la solución. Dice la palabra que Pablo rogó 3 veces que el aguijón le fuera quitado. ¿Usted no cree que una persona que estuviera caminando tan cerca de Dios como lo estaba haciendo Pablo, quizás se merecía la respuesta en nuestros ojos? Pero dice la palabra que pidió 3 veces y no le fue dada la respuesta, sino que
Dios le dijo, bástate en mi gracia. Ahora, lo bueno que tenemos que aprender aquí es que Pablo pidió, no fue indiferente al dolor, sino que pidió. Yo creo que a veces en la iglesia pentecostal cometemos el error de hablar mucho así como que no, yo estoy siempre en victoria. No sé, si usted va más a las iglesias tradicionales, el saludo es, ¿cómo está mi hermano? Estoy en victoria. ¿Usted ha oído a alguien así en algún momento? Estoy en victoria, todo fuego, todo para adelante, todo poder. Pero la verdad es que a veces pasamos por situaciones que lo último que sentimos es que andamos en victoria, ¿sí o no? Y a veces venimos ante Dios pensando que tenemos que tener esta actitud siempre, como que no, siempre todo está bien, todo está perfecto, pero posiblemente no estamos caminando por los mejores momentos. Y tenemos que entender que el descanso en Dios no es cuando ignoramos las situaciones. Entendemos las situaciones, las sufrimos, pasamos por ellas, pero confiamos y dependemos lo suficiente de Dios como para expresarnos frente a Él, como para encontrar descanso en Él. Tenemos que aprender a encontrar descanso en Dios. Tenemos que aprender a encontrar descanso primero en Dios y no posiblemente en la vecina que posiblemente no conozca de Dios. No estoy hablando de ninguna vecina, una vecina hipotética, ¿verdad? Tenemos que aprender a encontrar descanso en Dios, en el único lugar saludable, no tóxico, donde podemos encontrar un consejo, donde podemos encontrar paz. Dice la palabra paz sobrenatural. No para yo venir delante de su presencia con un berrinche para manipularlo o para tratar de manipularlo para que resuelva mi situación, sino porque yo sé que Él está en control. ¿Sabe que Dios está en control? Dios está en control. Entonces, si Dios está en control, ¿por qué no venir delante de su presencia a encontrar descanso, a pesar de que no resuelva mi situación? No deje de pedir, no deje de expresarse con Dios, no deje de desahogarse y buscar aliento en Dios. No crea la mentira que usted está perdiendo el tiempo, que Dios no le hace caso, que a Dios no le importa. Tenemos que aprender a buscar aliento en Dios. De hecho, ¿sabe cuál es una técnica que le funciona mucho al diablo? Ciertas situaciones en nuestras vidas, aprovecharlas para alejarnos de Dios, y nos pone la mentalidad y algo ahí se cuela en nuestro corazón de que Dios no es un Dios bueno, de que Dios no le importamos, de que mira, tú le estás pidiendo y la situación no se resuelve. Y si algo el Espíritu Santo nos dice esta mañana es, eso es una mentira. Dios es bueno. A pesar de que vivimos estas situaciones, Dios sigue siendo fiel. Amén. Tiene que hacer como David, que le decía a su alma, alma mía, bendice a Jehová. ¿Sabe por qué pasaba eso? Porque naturalmente no nos sale. En medio de las situaciones, lo último que usted quiere es decir, alma mía, bendice a Jehová. Pero tiene que instruirle a su alma, alma mía, bendice a Jehová. A pesar de las situaciones, voy a tomar la decisión de encontrar descanso en Él, porque sé que hay propósito en Él. Porque no me voy a quejar y no me voy a tomar rencor contra Dios, porque yo sé que Él tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Si se recuerda de Jesús cuando se acercaba el momento más difícil de todo su ministerio, el momento de la crucifixión, ¿qué sucedió? Él se puso a orar, ¿no? Y dice la palabra que oraba con tal ansiedad que sus sudores eran como gotas de sangre. Sin embargo dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Aprenda a confiar en el Señor lo suficiente como para derramarse delante de Él. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el versículo 7 nos da la consecuencia de eso. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si lo ponemos al revés, no hay paz sobrenatural si no hay entrega, si no hay rendición. No hay paz sobrenatural si nuestra primera respuesta no es venir delante de los pies del Señor a entregarle a Él nuestras cargas, a encontrar descanso en Él. Y Pablo aprendió algo muy importante cuando el Señor respondió, bástate en mi gracia, bástate en el regalo de la salvación, bástate en no solamente la solución del problema, sino en aprender de mí y depender de mí tal cual, de que cuando en medio del problema todavía pueda sentir esa paz.
No crea la mentira que a veces anda alguna gente publicando de que cuando tú vienes al Señor se te van a resolver todos los problemas. Si algo prometió Jesús fue que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero también nos da la promesa de que confiemos de que Él ha vencido al mundo. Entonces esto se trata de confiar en el Señor a pesar de, diga conmigo, a pesar de los problemas. Ahí es que se fortalece mi fe, a pesar de los problemas, cuando puedo caminar con Dios a pesar de. Dice primera de Juan 5:14, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entérese de algo esta mañana, no hay manera de seguir dos voluntades. O sigues tu voluntad y te olvidas de Dios, o sigues la voluntad de Él y te renuncias a la tuya. Y solamente en una de estas dos vas a encontrar descanso. Cuando le rendimos nuestra voluntad al Señor, cuando le rendimos nuestros planes, cuando le rendimos nuestros sueños. Porque yo puedo decir, yo confío tanto en ti, de que a pesar de que posiblemente yo tenía este plan que a mí me parecía perfecto, yo te lo entrego a ti. Y si tú me das paz, y si tú me confirmas, yo sigo adelante. Y si tú estás diciendo que es por otra vía, yo confío en ti, aunque a mí no me parezca lo ideal. Hello. ¿Qué tanto estamos confiando en el Señor? Ahí es donde podemos encontrar descanso. Entonces, cuando lo que nos debía haber matado, lo que nos debía haber desanimado, lo que nos debía haber desmotivado, herido, Dios lo utilizó para glorificarse y para forjar nuestro carácter. Ahí es que otras personas pueden decirle, óyeme, pero yo no entiendo cómo es que en medio de esta situación tú estás tan tranquila. Y entonces eso es la oportunidad para decirle, bueno, lo que pasa es que yo tengo una esperanza, lo que pasa es que yo tengo una bendición, lo que pasa es que yo tengo una seguridad, una promesa que Dios me ha dado. Y de que a pesar de que no vea la solución, yo tomo la decisión de seguir confiando en Él. ¿Tomas esa decisión esta mañana? Amén. Número 3, y ya la cosa se empieza a mejorar ahora, ¿verdad? Veo a la gente ahí con una cara medio. Gloria. Gloria. Ahí podemos entonces experimentar y encontrar la gloria de Dios. A veces cantamos de la gloria de Dios, que descienda tu gloria, y oramos y que descienda tu gloria y que venga tu gloria a este lugar. Y cometemos el error de comparar o de pensar que la gloria de Dios es solamente, ¿verdad?, cuando estamos adorando y sentimos ese electrocutón, ¿verdad?, o esa emoción. Y eso no es solamente la gloria de Dios. De hecho, si nos vamos a la Biblia, cuando se experimentaba la gloria de Dios era algo terrible. La gente no podía estar, su pecado, su suciedad no le permitía estar delante de la presencia de Dios. Eso era la gloria de Dios. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos experimentar la gloria de Dios a diario? Dice su palabra que la debilidad es el escenario donde la gloria de Dios brilla más. Cuando no somos fuertes por nuestra propia cuenta, ahí es donde más podemos ver la gloria de Dios. Dice Dios a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos vasos de barro para la excelencia, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces posiblemente hayas visto tus debilidades, tus fracasos, tus faltas como algo solamente negativo, pero esto es una oportunidad para ver que Dios todavía puede triunfar en medio de todo esto, de que Dios todavía se puede glorificar en medio de todo esto, no solamente para nosotros, sino para testimonio de otros. Es mucho más fácil darle la gloria a Dios cuando todo está resuelto. Pero aquí es que está la clave. ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios que sana si no pasamos por ninguna situación de enfermedad? ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios que provee si no pasamos por ninguna situación de necesidad? ¿Cómo sabemos que Dios es un Dios que restaura si nada se rompe nunca en nuestras vidas? Nuestra oración tiene que cambiar y tenemos que empezar a ver este tipo de situaciones más que como inconveniencias, como oportunidades donde Dios se puede glorificar. Dios se puede glorificar en medio de todo esto. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es que Pablo se volvió esquizofrénico, ¿verdad?, que perdió la mente. Es que él pudo reconocer, a pesar de toda su capacidad, a pesar de todo lo que podía enorgullecerse, él pudo reconocer que cuando él era débil, era que Dios entonces podía brillar.
que cuando él era débil era entonces que Dios se podía glorificar, que cuando faltan los recursos es la oportunidad para que Dios pueda glorificarse y yo poder tener un testimonio de que mira, no hubo manera de yo poder resolver esta situación si Dios no se presenta en ella. No hubo manera de poder ser sanos si Dios no hace un milagro. ¿Todavía creemos en milagros? Tenemos que ver las oportunidades de Dios para Él glorificarse. Por eso ante cuando vienen situaciones, cuando hay debilidades, cuando hay afrentas, necesidades, persecuciones, antes de quejarte, glorifica al Señor. Antes de empezar a desesperarte y empezar a buscar las soluciones rápido por tus propias fuerzas, agradece. Y crea un corazón agradecido, como decía el salmista, dentro de ti. Y pídele a tu alma, ordénale a tu alma que adore al Señor, incluso en medio de estas situaciones. Antes de preguntarte, Padre, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Empieza a preguntar, ¿cómo? Dios, ¿cómo tú te vas a glorificar en medio de esta situación? Me duele, está complicado, está difícil, no veo solución posible, pero me emociona ver cómo tú te vas a glorificar. ¿Cómo tú vas a utilizar esto para glorificarte en mi vida? ¿Cómo tú vas a utilizar esto para yo poder tener un testimonio frente a otros y decirle, Dios, el Dios que yo sigo es un Dios bueno, el Dios que yo sigo es un Dios que restaura, el Dios que yo sigo es un Dios que sana, amén, el Dios que yo sigo es un Dios fiel. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, se lo saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo número 1 yo diría para hablar de victoria. Pero aquí tenemos que ir al contexto bíblico y recordar algo muy importante. Pablo no estaba hablando en un momento de victoria. Pablo estaba hablando en un momento difícil. Pablo estaba hablando en un momento de dificultad. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa de que a pesar de que estoy viviendo una situación difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De que a pesar de que no tengo la respuesta de dónde va a venir la provisión, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De que a pesar de que la situación está difícil, de que no veo la sanidad, de que no veo la salida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Estás listo para esta mañana decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Padre, yo confío en ti, yo te doy la gloria porque todo lo puedo en ti, porque tú me fortaleces. No puedo con mis propias fuerzas, pero dependo de las fuerzas de Dios, que son más que suficientes. No es vivir en vez de los problemas, es vivir a pesar de los problemas con Dios a nuestro lado. Porque para Dios tu vida es tan importante, tu propósito es tan importante, que no va a desperdiciar ninguna situación en tu vida para que ese propósito se haga una realidad. Hay cosas que van a suceder que solamente tú las puedes provocar. De hecho, me voy más lejos, los pastores no van a poder alcanzar a gente que tú sí puedes alcanzar. Hay gente que los pastores nunca van a tocar que tú sí vas a poder tocar. Hay un impacto que tú estás llamado a tener que solamente tú lo puedes tener. Porque en ti fue que Dios orquestó una serie de situaciones para Él poder ministrar a cierta gente de una manera muy específica que solamente tú vas a poder ministrar. Dios no desperdicia nuestros dolores, Dios no desperdicia nuestras lágrimas. Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios quiere glorificarse contigo. Entonces tu aguijón puede ser posiblemente la grieta que tú más odias, la situación que posiblemente más te avergüenza que ni la menciones, pero también puede ser la situación por la que más Dios quiera revelar dónde fue que tú fuiste restaurado, para Él glorificarse. Las grietas no descalifican la vasija, revelan al artesano. Y las heridas no cancelan tu propósito, lo profundizan. Dios no desperdicia el dolor. Dios no abandona las vasijas rotas. Cuando la gracia llena tus grietas, tu historia cambia y ya tú no hablas y te quejas de todo lo que te rompió, de qué mal te ha ido en la vida, de cómo tú hubieras hecho las cosas diferentes. Ahora tú empiezas a hablar de quién fue que te restauró, de cómo Dios solucionó la situación, de cómo Dios hizo un milagro, de cómo Dios trajo sanidad, de cómo Dios proveyó. Y solamente ahí entonces empiezas a declarar como Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te paras esta mañana conmigo y reflexionamos en esta palabra.
En España predicamos rápido y vamos al punto. Pero yo creo que el Espíritu Santo quiere decirnos algo muy bonito esta mañana desde la palabra del pastor, y era que confiemos en Él. Padre amado, te damos gloria esta mañana, te damos honra a Dios. Como decía el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Porque todo tu plan lo hubieras hecho sin nosotros, pero tú has decidido utilizarnos a nosotros. Tú has decidido hacernos socios para contigo, colaboradores para contigo de tu obra, Dios. Y antes de venir ante tu presencia a pedirte que resuelvas todas las situaciones por las que estamos pasando, Dios, lo primero que queremos es venir ante ti y rendir nuestras vidas ante tu presencia, Dios. Lo que primero queremos hacer es obligarles, Padre, pedirles y ordenarles a nuestras almas que miren a su Creador y sepan y declaren que de aquí, de tu presencia, de tu nombre, es el único lugar donde viene bendición y vida eterna. De que solamente en tu nombre hay respuesta, de que solamente en ti hay propósito, de que estas situaciones que parecieran que nos quitaran el valor, que ya nuestras vidas no tenían ningún significado, en ti se convierten en valiosas, porque tú tienes un propósito. Padre, yo oro por tu iglesia esta mañana, por toda persona que posiblemente esté atravesando una situación difícil, Dios. De que tu Espíritu Santo sea consolando en este momento, Dios. Derribamos toda mentira del diablo ahora, toda cadena del diablo, toda mentira que el diablo haya querido susurrar, de que tú no eres fiel y de que lo que ha venido a ellos ha sido para derrumbarlos y para matarlos, Padre. Y decidimos en este momento creer en ti, de que cuando somos débiles somos fuertes, y de que, como dice tu palabra y tu promesa, el que comenzó la buena obra será fiel hasta completarla. Decidimos tomar las situaciones difíciles y en medio de ellas tornarlas en una oportunidad para adorarte, Dios. Y queremos esta mañana levantar y glorificar tu nombre en medio de las situaciones, Padre, orando de que sí, que te la presentamos y de que las resuelvas, de que queremos encontrar descanso donde solo podemos alcanzar descanso, que es en ti. Pero, Padre, decidimos, a pesar de no ver la salida, glorificar tu nombre. Vamos, mi iglesia, levanta una adoración a su presencia esta mañana. Te alabamos. Vamos, cántalo, cántalo. Algo resucitará cada vez que clamo a Cristo. Declara el nombre de Cristo esta mañana. Vamos de nuevo, declara el nombre de Cristo. Declara el nombre de Cristo. Dale a tu alma que declare el nombre de Cristo. Donde cadenas caen. Al frente, si estás buscando una respuesta de Dios, si estás buscando consuelo de su presencia, aún si todavía no has tomado ese paso tan importante de darle tu vida al Señor, esta es una mañana para encontrar salvación en su presencia. Esta es una mañana para encontrar alivio en su presencia. Esta es una mañana para entender que solamente cuando dejamos y rendimos nuestras vidas a Él, encontramos propósito, encontramos salvación, encontramos sanidad. Vamos, el altar está abierto. Queremos orar por ti. Amo al hombre que sana en el poder.
manera especial. Gracias por los pastores, Dios. Gracias, Padre amado, por el equipo de trabajo. Dios, tú no haces las cosas al azar, Padre. Tú tienes un propósito con todo, Dios. Y tú has establecido este cuerpo de Cristo en este lugar con un propósito, Padre amado, para impactar a esta comunidad, Dios. Y yo te pido que este lugar sea un lugar de salvación, que este lugar sea un lugar de sanidad, que este lugar sea un lugar de testimonio del poder de tu Espíritu Santo, Padre. Que tú traigas las almas que han de ser salvas, como dice tu palabra, pero que a medida que nos rendimos a ti, a medida que nos ponemos en tus manos, tú sigas trayendo visión, Padre. Tú sigas extendiendo el territorio de este cuerpo de Cristo, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo siempre siga guiando, Dios, que siempre siga trayendo pasión, Padre, y que tú los sorprendas a medida de que ellos te entregan a ti, Dios, se sacrifican por ti y se comprometen delante de tu presencia, Padre. Te damos gracia y te damos gloria esta mañana, porque tú eres fiel. Dilo, iglesia, tú eres fiel, Dios. Tú eres fiel, Padre. Aleluya, te glorificamos y exaltamos tu nombre. En tu nombre oramos, amén y amén. Hola, somos Paul y Jennifer Smith, pastores de CBI San Cloud, y te damos las gracias por haberte conectado. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Tal vez hoy tomaste la decisión de seguir a Jesús y queremos celebrar contigo. Lo que puedes hacer es enviar un texto con la palabra Jesús al 407-305-9777. Estaremos encantados de acompañarte en este nuevo camino. Así es, y si te quieres seguir conectando con nosotros, te pedimos que nos apoyes en 3 cosas. Suscríbete, comparte o apóyenos. Suscríbete para que sigas recibiendo mensajes que edifiquen tu vida. Comparte porque sé que alguien más necesita recibir este mensaje, o apóyanos a través de tu generosidad por el link que aparece en pantalla o que está en los comentarios. De esa manera seguiremos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Dios te bendiga y gracias por conectarte.